embargo, solamente alrededor de 450 mililitros de toda esta productiva que el hígado se va a conducir desde la vesícula biliar hasta el duodeno. Del hígado a la vesícula biliar van 1000 mililitros, pero de la vesícula biliar al duodeno 450 mililitros. ¿Qué es lo que pasa? La vesícula biliar no solamente cumple la función de almacenar la bilis, sino de concentrar un poco. Las células de la vesícula tienen medios de transporte que reabsorben sodio, reabsorben agua, ¿no? Y entonces la bilis se concentra, disminuye de volumen, aunque los compuestos biliares se van a mantener, ¿no? Solamente se va a reabsorber una cantidad importante de agua para hacer que el volumen de la bilis secretada por el hígado disminuya a nivel de la vesícula de manera mejor. Bien, ¿cuáles son las funciones de la bilis? La bilis es muy importante. La primera función es la digestión y la absorción de las grasas. Sin la bilis no habría digestión y absorción de las grasas. Porque en primer lugar, la bilis lo que hace es emulsionar las grandes partículas de grasa. Cumple una acción detergente, separa las partículas de micropartículas de grasa de partículas grandes que se encuentran adheridas. Recuerdan, la tensión superficial del agua es esa tensión que tiende a atraer las moléculas de agua entre sí. La tensión superficial de los líquidos es mucho más grande que la del agua. Entonces las partículas de grasa se atraen con gran fuerza, ¿no? Por eso es que si ustedes echan aceite en el agua, ¿qué va a pasar? Por más que muevan, meten en una licuadora, pero las dos van a ver el agua por un lado y el aceite por otro, ¿verdad? El aceite otra vez se va a filtrar, es decir. Entonces, hay que separar a las moléculas de grasa para que las enzimas digestivas puedan actuar sobre las micropartículas, sobre los triglicéridos, los fosfolípidos. O sea, una partícula de grasa que comemos, ¿no? Está llena de triglicéridos, pero triglicéridos que están unidos, ¿no? Formando esa bolita de grasa. Las enzimas solamente podrían atacar a los triglicéridos que están en la superficie y no en realidad a los del centro. Con una acción emulsificadora, como tiene las grasas, una acción detergente, perdón, como tiene la bilis, con una acción detergente se separan las partículas. Hace lo mismo que el jabón también logra separar las partículas de grasa, ¿no? Entonces, que cuando nuestras manos están engrasadas, nos lavamos con jabón, se sueltan y se liberan las partículas. Bien, esa es una función. Y la otra función dentro de la digestión y absorción es la de la absorción propiamente. Ya una vez que las enzimas actúan sobre las macromoléculas de grasa, una lipasa actúa sobre el triglicérido y va a dividir al triglicérido en ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que ser envueltos también por las sales biliares, aislados de los otros ácidos grasos y formar micelas, ¿no? Las micelas son estructuras, ¿no? De ácidos grasos aislados que están listas ya para su absorción por el intestino. ¿Verdad? Son dos pasos importantes que tiene que hacer la bilis: funcionar y luego formar micelas para la absorción. La otra gran función de la bilis es la excreción de productos de desecho del organismo, ¿no? Todo tipo de productos que llegan al hígado, que llaman ácidos biliares, sales biliares, que son productos del metabolismo de las células, fármacos, ¿no? Bacterias,
colesterol, una gran cantidad de colesterol que produce nuestro organismo, también se va a eliminar a través de la bilis. Y finalmente se le da el color a la bilis y el nombre también a la bilirrubina, ¿no? Es producto de degradación de la hemoglobina. Bien, ¿cuál es la anatomía fisiológica de la secreción biliar? El hígado secreta la bilis en dos fases. Una por los hepatocitos. Estos hepatocitos son unas células biliares, son células públicas. En eso no vamos a entrar en detalle. Digamos, este es un hepatocito, este es otro hepatocito, este es otro hepatocito. Desde aquí la bilis es secretada hacia el intersticio y luego a los canalículos, ¿no? Hepáticos. Entonces aquí va a llegar la bilis. Estos canalículos se van entonces juntando unos a otros, hasta formar los tabiques interglobulares, luego van a desembocar en los conductos biliares terminales, luego todos estos conductos biliares van a formar el conducto hepático o el colédoco, y este conducto va a conducir la bilis hacia la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces, una vez todos los canalículos, ¿no?, formando, va a llegar a la vesícula. Aquí la bilis se va a almacenar, ¿sí? Luego la bilis va con vestíbulos que se producen junto cuando ingerimos comidas, y en especial cuando comemos grasa. Esta vesícula se va a contraer y va a enviar la bilis hacia el duodeno, ¿no? Allá hacia el conducto cístico, para el duodeno, y en el duodeno ya va a participar de la digestión. Entonces tenemos dos fases. Una primera fase, la producción de la bilis por los hepatocitos, y una segunda fase, que es el almacenamiento de la vesícula y la contracción de la vesícula cuando hace falta, y que la bilis se dirija hacia el duodeno. Ahora, los hepatocitos, igual que las células glandulares, los acinos glandulares las glándulas salivales, están produciendo continuamente bilis, ¿no? No es que producen cuando comemos, todo el tiempo. Por eso está la vesícula. ¿Para qué? Para almacenar la bilis. Entonces, a ver, ¿cuánto es la capacidad máxima de almacenamiento que tiene la bilis? Es de 30 a 60 mililitros, pero durante 12 horas puede almacenar hasta 450 mililitros la bilis, ¿no? Mediodía 450, pero todavía estos 450 van a disminuir. ¿Por qué? Porque va a irse absorbiendo agua, iones, nuevamente hacia el intestino. La mucosa y la mucosa de la vesícula tiene células epiteliales que absorben constantemente entonces agua, sodio, cloro, básicamente, ¿no? Y en especial agua. Esto hace que se incremente la concentración de sales biliares, de colesterol, de lecitina, de bilirrubina, que son los componentes de la bilis. Entonces, la bilis que sale del hepatocito es una bilis más fluida. En cambio, la bilis que sale de la vesícula ya va a ser una bilis más concentrada. ¿Cuánto más o menos se va a concentrar la bilis? Unas 5 veces. Fíjense, si la bilis hepática va a tener una cantidad de agua
de 97.5 gramos por decilitro, la bilis vesicular va a tener una concentración de 92 gramos por decilitro. Como aumenta la concentración de los elementos fuertes, decía, de la bilis, ¿no? De los elementos sólidos de la bilis, las sales biliares de 1.1 gramos por decilitro a 6 gramos por decilitro, la bilis vesicular. La bilirrubina de 0,04 gramos por decilitro a 0,3 gramos por decilitro. Colesterol de 0,1 gramos por decilitro a 0,3 o a 0,9 gramos por decilitro, dependiendo de la cantidad de colesterol que se elimina. Ácidos grasos, lecitina. Una cosa interesante es el sodio. Eso depende, aunque en la bilis hepatocito de 145 equivalentes por litro, la concentración de sodio en la bilis vesicular va a ser de 130 equivalentes. ¿Por qué? Porque aquí hay bombas ATPasas que reabsorben sodio y detrás del sodio tiende a ser reabsorbido el agua. Además, esas ATPasas también activan mecanismos de transporte para que el cloro entonces también va a disminuir enormemente su concentración de 100 equivalentes a 25 equivalentes. Lo que va a aumentar es el potasio, porque estas bombas ATPasas intercambian ¿qué? Sodio con potasio. Entonces, en la bilis vesicular hay mayor concentración de potasio que en la bilis hepáticas, ¿no? Que sale del hepatocito. El calcio también se va a ver incrementado en su concentración. Y el bicarbonato va a disminuir, porque va a ser intercambiado por el cloro. Bien. Ahora, ¿cómo se produce vaciamiento vesicular? Aproximadamente 30 minutos después de comemos, es el tiempo en el que el alimento pasa desde el esófago al estómago y del estómago al duodeno. Más o menos en ese tiempo, cuando las comidas ya están llegando al duodeno, ¿no? La vesícula va a empezar a vaciarse. Esta vesícula que está llena va a empezar a vaciarse. ¿Cómo se vacía? Empieza a contraerse rítmicamente la vesícula y va enviando a través del cístico, ¿no? A la bilis que atraviesa el esfínter de Oddi y llega al duodeno. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que la vesícula se contraiga? Es la colecistocinina. Recuerden, la colecistocinina se va a producir en el duodeno. ¿Cuándo se produce colecistocinina? Cuando hay presencia de grasa en especial. ¿Sí? Entonces, la colecistocinina que produce el duodeno, entonces el duodenal va a ir hacia la vesícula, se va a unir a receptores de colecistocinina que están en el músculo liso de la vesícula y va a empezar las contracciones, ¿sí? De la vesícula. Por otro lado, también ya sabemos que cuando comemos y los alimentos llegan al tubo digestivo, ¿quién se activa? El parasimpático. Y el parasimpático también inerva la vesícula. Y también hay receptores M3, muscarínicos M3, que son estimulados por la acetilcolina y que van a producir contracción de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula empieza a contraerse cuando hay presencia entonces de alimentos, principales estímulos. Y en especial
Dentro de los alimentos grasos. ¿Por qué los alimentos grasos? Porque las grasas necesitan de la acción de la bilis, de esta función de la bilis. ¿No es verdad? ¿Dónde está? Aquí. De emulsionar y de formar micelas. Sin bilis la grasa no es digerida, no puede ser digerida. Sí, no hay bilis. ¿Qué va a pasar si comemos grasa? Lo vamos a eliminar como grasa. La condición que se llama estratosfera, ¿no? Bien, entonces tenemos todos estos mecanismos, ¿no? Ahora, podemos observar además algunos mecanismos también importantes que otras hormonas que se ponen en juego cuando los alimentos llegan al duodeno. También las células S del duodeno secretan secretina. La secretina es una hormona, ya hemos visto el otro día, lo que va a hacer es estimular la producción de jugo pancreático, en especial de un jugo pancreático rico en bicarbonato. La colecistocinina va a estimular también la producción de un jugo pancreático, pero un jugo pancreático rico en enzima, ¿verdad? Bien, aquí ven la secretina. ¿Qué va a hacer? Va a estimular la secreción ductal en el hígado, es decir, que de los hepatocitos la bilis pase a los canalículos, a los conductos, ¿no? Del hígado para ser conducida hacia el bolero, ¿sí? Entonces estimula ese paso, la secretina, ¿no? La estimulación banal entonces produce contracciones de la vesícula, la bilis se almacena en la vesícula, ¿no? Y se concentra, y luego finalmente la colecistocinina produce la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Ott. Ese esfínter está cerrado y tiene que relajarse para que pase la bilis. Muy coordinado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de las sales biliares en la digestión? Son los principales componentes de la bilis. Son las sales biliares y los ácidos biliares. Estas sales biliares, ¿no? Lo que hacen es cumplir con una acción detergente. ¿Cuánto de sales biliares al día se va a eliminar desde el hígado hacia la bilis? Unos 6 gramos de sales biliares. ¿Quién es el precursor de estas sales biliares? Es el colesterol, ¿sí? Entonces estas sales biliares son ricas en colesterol. El colesterol que se va a convertir en ácido alcohólico o en ácido queno desoxicólico, ¿sí? ¿Cuál es el nombre queno desoxicólico? Cuando vean farmacología, van a ver que también para disolver cálculos biliares se utilizan compuestos parecidos al ácido queno desoxicólico, el ácido uso desoxicólico, ácido también sintético, un fármaco que se utiliza con el fin de disolver los cálculos biliares. Entonces, estos ácidos, ácido alcohólico, queno desoxicólico, se combinan con la benzina, con la taurina, que también son eliminados por la bilis y forman el ácido gluco desoxicólico, glucoqueno desoxicólico, el ácido tauro desoxicólico, ¿no? Ya son ácidos conjugados, unen a estas sales de colesterol con
la taurina con la glicina, ¿no? Bien, y las sales que se adhieren a estos ácidos principalmente son sales sólicas. Ahora, tanto los ácidos biliares, las sales biliares, ¿qué es lo que van a lograr? Una acción detergente y emulsificador. Hagan de cuenta entonces que estos ácidos biliares son un jabón, son ácidos, ¿qué usas para lavar ollas? ¿No? ¿Qué detergente? Ola, ¿no? Ahí es Ola, ácido, tiene diferentes marcas. Hagan de cuenta que es un jabón de esos de ahí, que llega al intestino cuando hay grasas y se mezcla con las grasas. Y la bilis tiene que ser, o las grasas se van a liberar, las micromoléculas de grasa se van a liberar, ¿sí? Van a formar, van a individualizarse. Lo unidas que están entre sí, una unión de ácidos triglicéridos se van a separar, ¿sí? Y van a estar expuestas ¿a quién? A la acción enzimática. Entonces, los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos van a tener este tratamiento, ¿sí? Luego, a actuar sobre estas grasas, sobre el colesterol, sobre los triglicéridos, sobre los fosfolípidos, las enzimas. Hay unas enzimas específicas para los triglicéridos, la lipasa, para los fosfolípidos, la fosfolipasa, para el colesterol, la colesterol esterasa. Entonces, ya estas enzimas son capaces de producir hidrólisis, ¿no? Y de separar los compuestos de los ácidos de estos lípidos, ¿no? Macromoléculas en ácidos grasos, ¿sí? En ácidos grasos, en glicerol, ácidos grasos y de colesterol, en ácidos grasos y fosfolípidos. Pero lo que interesa son los ácidos grasos, ¿no? Que van a ser entonces envueltos nuevamente en la sal biliar. ¿Para qué? Para que ya no se puedan volver a unir y se forman un compuesto que se conoce con el nombre, no es un compuesto, sino una estructura que se conoce con el nombre de micela, ¿no? Entonces, el ácido graso, si este es el ácido graso, una molécula de ácido graso, ¿no? Entonces, esta es la sal biliar que la envuelve y a esto lo vamos a llamar micela. Esta micela llega hacia el enterocito, ¿no? Y el enterocito es capaz de absorber. De lo contrario, no va a poder ser absorbido. Bien, entonces eso es importante, ¿ya? Ahora, las sales biliares tienen una propiedad, tienen una circulación enterohepática. ¿Qué quiere decir esto? Que una buena parte, el 94% de las sales biliares se va a volver a reabsorber en el intestino. Un 6% se va a mezclar con los productos de desecho y se va a eliminar con las heces, ¿no? De una secreción de la vesícula. El 94% se va a reabsorber. ¿Ven? ¿Qué es lo que va a pasar una vez que son reabsorbidas las sales biliares por los enterocitos? Van a ir a las venas mesentéricas, de ahí a la vena porta y de la vena porta al hígado. Y del hígado, en el hígado, nuevamente van a pasar a los hepatocitos nuevamente a los canalículos, a los conductos, ¿no? A los conductilios y
nuevamente a la vesícula para que vuelvan hacia hacia el duodeno, ¿no? Entonces, vean, por eso se llama circulación enterohepática, del intestino al hígado, del hígado al intestino, y pues, formando un circuito, hasta que en algún momento ya son eliminados juntos con las heces fecales, ¿no? ¿Cuántas veces entonces es capaz de dar vueltas digamos, un ácido biliar, una sal biliar, ¿no? Estos compuestos? Unas 17 veces pueden ser reabsorbidos y finalmente ya en algún momento, como les digo, son eliminados junto con las heces. La hormona secretina es una hormona, como hemos visto, es capaz de aumentar la secreción biliar. No la función de la vesícula, sino la secreción, que desde el hepatocito debe ir hacia los canalículos, ¿no? Bien, ahora, vean, las sales biliares, bilis en especial, secretan una gran cantidad de colesterol, ¿no? Que van a formar las sales biliares, como hemos visto hace un momento. Este colesterol, vean, aproximadamente 1 a 2 gramos de colesterol la sangre va a llegar hacia el hígado, va a pasar a formar parte de la bilis, ¿no? Y las sales biliares y la lecitina se van a combinar con el colesterol y van a formar unas micelas de solución coloidal. El colesterol en la vesícula, en esta combinación de colesterol, sales biliares, lecitina, iones también, ¿sí? Pueden precipitar estos productos y al precipitar irse agrupando, ¿sí? Y entonces pueden ir formando en la vesícula cálculos biliares, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como piedras, ¿no? Los cálculos biliares. Hay diversos tipos de cálculos biliares, ¿no? Hay unos que tienen más predominio de calcio, son más duros, hay otros que más predominio de colesterol, son los más frecuentes, los cálculos biliares, los que predomina el colesterol. Y desde luego, si una persona, por ejemplo, tiene una dieta muy rica en ácidos grasos y grasas, ¿no? Y en especial en grasas de origen animal, tiene más propensión a formar cálculos biliares, cálculos de colesterol, porque va a eliminar más colesterol por la bilis, y entonces la cantidad de colesterol grande va a precipitar con mayor facilidad y va a formar los cálculos, ¿no? Entonces, esa es una característica. Ahora, ¿qué sucede con estos cálculos? Si son muy pequeños, suelen ser eliminados junto con la bilis, cuando se contrae la vesícula. Cuando son grandes, ya no son eliminados, ¿no? Y suelen estar ahí en la vesícula durante mucho tiempo y pueden causar molestias, ¿no? Cólicos, dolor vesicular. Ahora, y bueno, el paciente puede soportarlo durante mucho tiempo sin mayor problema. Pero cuando los cálculos son intermedios, tan pequeños, llegan a ser más grandes, pero no llegan a ser tan grandes como para que no puedan atravesar el conducto cístico. Fíjense, ¿qué va a suceder con un cálculo intermedio? Empieza a atravesar el cístico y se tranca. Y entonces vienen esos, digamos, ¿no? Ataques cólicos intensos
y que obligan a la cirugía incluso, ¿no? Porque son un cálculo ahí caro, ¿no? Y lo que pasa es que la vesícula sigue contrayéndose con más fuerza, y los dolores son cada vez más intensos, ¿no? Puede producirse con frecuencia, una patología muy frecuente en nuestro medio son los cálculos, ¿no? Bien, entonces, eso con la vesícula. Luego tenemos las secreciones en el intestino delgado. En el intestino delgado, la primera secreción que vamos a encontrar es una secreción de moco por las glándulas de Brugger en el duodeno. Ni bien empieza el duodeno, ¿no? Está plagado el epitelio de glándulas de Brugger. Estas glándulas de Brugger, ¿qué es lo que van a producir? Un moco. Este es un moco rico en bicarbonato, un moco bastante alcalino, ¿no? ¿Cuál es la función de este moco? Proteger la pared del duodeno del quimo. Recuerden, el quimo es ácido, ¿no? ¿Qué tiene el quimo? Ácido clorhídrico, entonces está saliendo desde el estómago. Entonces, esta primera porción del duodeno, desde el hilo hasta la folla del látex, más o menos, viene a ser la parte que recibe al quimo ácido, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han regurgitado? ¿Y han sentido lo ácido que es el quimo? Entonces, esa acidez recibe todos los días el duodeno. Entonces tiene que estar preparado, no es como el esófago que no tiene, no está bien preparado. Aunque tenemos en el esófago las células, las glándulas mucosas mixtas o compuestas que producen moco y bicarbonato, ¿no? Para proteger un poco al esófago, la porción en el tercio distal. Estas glándulas de Brugger son mucho más equipadas para soportar esa cantidad de ácido que está saliendo del estómago, ¿no? ¿Quién va a producir, digamos, el estímulo para que las glándulas de Brugger secreten este moco alcalino con mucho bicarbonato? Los estímulos táctiles, es decir, la presencia del quimo. Sale el quimo y toca, ni bien toca las glándulas, estas producen una cantidad enorme. Luego la estimulación vagal. El vago estimula de forma general el tubo digestivo durante la digestión, ¿no? Y el vago tiene, reitero una y todas las veces que se puedan, para que no se olviden, tiene la función de aumentar la función intestinal. En este caso aumenta la secreción de las glándulas de Brugger, ¿no? En el tubo digestivo va a aumentar, perdón, en el músculo va a aumentar la contracción, ¿no es verdad? Los movimientos de los segmentos del tubo digestivo. Y en las glándulas aumenta la secreción. Y hay hormonas también gastrointestinales, como la secretina, que se produce en el propio duodeno, en las células S, que también van a estimular a las glándulas de Brugger para producir este moco, que tiene como función proteger la pared del duodeno del jugo gástrico. Luego está la secreción de jugos digestivos intestinales. Estas ya van a ser producidas, los jugos digestivos intestinales, por los enterocitos que están en las criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn son también inflamaciones, depresiones parecidas a las glándulas parietales, ¿no? Que están en el estómago. Lo que hay aquí, ¿qué es? Hay enterocitos que tienen la capacidad de absorber, pero además de secretar enzimas, hay glándulas moco, mucosas también, y los enterocitos son capaces de secretar
producir muchas enzimas, pero no solo enzimas, sino también secretar sodio, agua hacia la luz de la cripta de Liverpool, ¿no? Entonces tenemos células caliciformes, enterocitos, y ven, estos enterocitos secretan alrededor de 1800 mililitros, todos los enterocitos que están en el intestino delgado, en las criptas del Liverpool, cerca de 2 litros de agua, ¿no? El líquido con un pH de 7.5 a 8, con un pH alcalino. Esto quiere decir que van a secretar mucho bicarbonato de sodio, mucho líquido que baña este sector. ¿Cuál es la función principal del enterocito y del intestino delgado? La absorción de los nutrientes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de secreción de líquido acuoso? Entonces, esto es importante porque cuando hay problemas de irritación, por ejemplo, en el intestino, en la infección, este líquido va a salir en exceso, ya no van a ser los 1800, pueden ser hasta 10 litros. De ahí viene la pérdida de líquido y la diarrea, ¿no? Pierde el líquido del intersticio. Bien, primero hay secreción activa de iones cloruro en las criptas y también secreción activa de iones bicarbonato. Esto produce un arrastre eléctrico de iones sodio y a través detrás de los iones sodio, ¿quién va a ir? El agua, atraída por osmosis. Entonces, fíjense cómo en estas células el enterocito tienen estos mecanismos. Primero transportar cloro con activa, todos los transportes, bicarbonato y finalmente sodio. Y junto con el sodio, agua, el bicarbonato, el sodio en especial, el cloro, que son iones osmóticamente activos, arrastran consigo agua. Ahora, tenemos enzimas digestivas también que producen estas células. ¿Cuáles son estas enzimas? Tenemos las peptidasas que funcionan hidrolizando a los péptidos, a las cadenas peptídicas. Estas peptidasas son capaces de convertir todos los péptidos que hayan quedado todavía de la acción de la pepsina, de la carboxilpolipeptidasa, de la tripsina y de la quimiotripsina del páncreas, enzimas potentes, pero muchas de estas enzimas no llegan a fraccionar totalmente a los péptidos. Quedan pequeñas cadenas todavía de polipéptidos, de péptidos, ¿no? Entonces, ya en la cripta del Liverpool, donde va a haber la absorción, estas peptidasas son capaces de reaccionar a los péptidos y convertirlos en aminoácidos, que es la única forma en la que va a ser absorbido el aminoácido, no va a ser como péptido, ¿sí? Luego tenemos las disacaridasas o alfa-glucosidasas, que se llaman estas. La sacarasa, la maltasa, la isomaltasa, ¿no? Y la lactasa. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Fraccionar, descomponer los disacáridos. La sacarasa a la sacarosa, la va a convertir en fructosa y glucosa. A la maltosa la va a convertir en 2 glucosas, ¿no es verdad? A la isomaltasa en glucosa. A la lactasa en galactosa y glucosa. Todos estos monosacáridos van a estar listos para ser absorbidos. Y luego hay todavía una lipasa que va a actuar sobre los triglicéridos, ¿no? Va a escindir los triglicéridos
ácidos grasos y glicerol, para que puedan ser absorbidos. Y en el caso de los que son intolerantes a lactosa, yo tenía entendido que era más o menos de esto, por la enzima lactosa. No funciona bien la lactasa. Entonces, no va a producir la degradación de la lactosa. ¿Sí? Entonces, no se lo va a absorber. Es decir, no entendía por qué justamente producía algunos que es irritación, otros que son náuseas. Claro, porque el disacárido no va a ser absorbido y se va a quedar en el intestino y va a provocar alteraciones posteriores. Por eso es mejor que no tomen leche, que no coman productos lácteos, ¿no? Y además puede provocar irritaciones, ¿no? En cambio, si yo tomo leche y tengo lactasa, lactosa, leche, la lactasa se va a encargar de convertir en galactosa y glucosa y va a ser absorbido y no va a quedar en el intestino nada de funcionamiento intestinal, no produce diarrea, nada, ¿no? Bien. ¿Y la leche deslactosada no tendría lactosa? Claro, tiene solo glucosa. Calcio, glucosa. Casi no es leche, ¿no? Como muchos de estos nombres que asigna la industria para vender, ¿no? Leche deslactosada. Si no tiene lactosa, pues ¿qué tiene? Glucosa nada más. Pero no tiene lactosa. Te venden como leche, ¿con qué fin? Tal vez por el calcio, ¿no? Pero ya sabemos que el calcio, como dicho, que todo el calcio que consumimos, una mínima parte realmente absorbemos. Bueno, pero sí, los que tienen problemas de intolerancia a la lactosa, necesariamente tienen que consumir calcio. Bien, y finalmente está la secreción del intestino grueso. El intestino grueso, ¿qué produce? Un moco. El moco del intestino grueso es muy particular. También tiene criptas de Ligertrum el intestino grueso, pero no tiene vellosidades para la absorción. Ya no hay aquí, digamos, enterocitos ni mecanismos de transporte, excepto mecanismos de transporte de sodio y agua, que es lo único que va a absorber y el tubo, el colon, el intestino grueso, porque todo lo que se debería haber absorbido, nutrientes, no, todos los nutrientes ya han sido absorbidos en el intestino delgado, pero en el intestino grueso ya no hay absorción de nutrientes. No hay enzimas entonces en el intestino grueso. ¿Qué es lo que predominan aquí? Las células que secretan moco. Este moco es un moco alcalino, porque tiene bicarbonato, no será tan, digamos que no será tan alcalino como el de las glándulas de Brunner, pero tiene bicarbonato. Y este moco es regulado por la estimulación táctil directa de las células mucosas, ¿no? ¿Quién va a estimular entonces a estas células mucosas? La presencia de desechos, lo que ya no vamos a aprovechar, lo que pasa por el esfínter ileocecal, que ya no sirve a nuestro organismo, que se tiene que convertir en ¿qué? En heces fecales. Esos desechos que están mezclados con líquido, pasa más o menos unos 2 litros de líquido, ¿no? Van a estimular a estas glándulas y van a secretar moco. También los reflejos nerviosos, la estimulación del parasimpático, luego el parasimpático estimula toda la mucosa digestiva, ¿no?
también el parasimpático va a provocar la secreción de moco. ¿Qué tiene este moco de particular? Por un lado, el moco va a proteger la mucosa, como todo moco, ¿no? Pero este moco tiene otra función, tiene una función adherente, tiene una estructura anfótera que atrae tanto sustancias ácidas como básicas, ¿no? Y que va a hacer que todas, si este es el colon, ¿no? Y el líquido, el colon, y aquí hay muchas que están flotando en el líquido, partículas de desecho, que ya no le sirven al organismo, que tiene que formar la materia fecal. Si nosotros no tuviéramos, digamos, el colon no tendría esta función, no habría colon. Al salir del intestino delgado, las heces fecales serían como una diarrea, ¿no? Exactamente igual, una diarrea líquida con restos. Pero nuestro organismo tiene este segmento, el intestino delgado o el intestino grueso, que lo que hace es, por una parte, secar la materia fecal, ¿no? Y por otro, impulsar a través de el colon transverso y el colon descendente hasta el recto, y almacenarlo ahí hasta que sea, o almacenar a la materia fecal hasta que sea el momento de la defecación. Entonces, vean, este moco lo que hace es unirse a estas partículas y es un moco adherente. Primero se adhiere con fuerza a las partículas y luego se adhiere entre sí, ¿no? Entre partículas. Entonces, vean, vamos teniendo partículas que están muy adheridas entre sí, ¿no es verdad? ¿Gracias a quién? Al moco que rodea a todas las partículas y a cada una de ellas. Entonces va formando una pasta, ¿no? Una materia homogénea, pastosa, que es la materia fecal. Al mismo tiempo de estarse formando la materia fecal con el moco, el colon absorbe agua, ¿no? Absorbe el exceso de agua. Entonces, cuando ya las heces llegan al recto, ya no tienen agua, sí tienen agua, pero no son líquidos, son semisólidas, pastosas, fáciles de ser eliminadas. Las mismas heces fecales resbalan, digamos, por el recto, que el mismo recto está cubierto por el moco también para protegerse de su presencia. Entonces, debe ser, este moco tiene una función clave en la formación de la materia fecal y en la eliminación, ¿no? Un moco muy diferente al resto de los mocos. Bien, aquí terminamos este tema. Este plano de unos 8 millones de años, donde debió ser 1.8 mujeres, ¿no? Pero era un antepasado común de todos los homínidos, hombre neandertal, el Homo sapiens, el Homo antecesor, todos esos homínidos. Este es un hombre neandertal, ¿no? Este es precisamente el último ancestro. Nuestro abuelo. El mismo cráneo tenía esta pinta. Este es nuestro ancestro. Con las mandíbulas. No era humano todavía, ¿no? Pues la con antes.
Bien. ¿Qué hora es? 42. 9:42. Pero vamos a empezar en el próximo. Decir que hemos hecho algo. También esto ya han hablado en bioquímica, ¿no? La hidrólisis, la organización. ¿Qué es la hidrólisis? La reacción de bioquímica, hidrólisis. Que es la realización de moléculas a través de añadir agua. ¿Y la presencia de quién? ¿De una? Sí. ¿Y qué es la condensación? Lo contrario de la hidrólisis es la unión de dos moléculas, ¿ya?, con la acción de una enzima y la formación o la producción de agua. En la condensación, para que se realice un enlace, tiene que haber una enzima, pero esa enzima tiene que ayudar a liberar a un oxidrilo de una de las moléculas y un hidrógeno de la otra. ¿Para qué? Para que se forme una molécula de agua y se pueda dar el enlace. En cambio, en la hidrólisis, ¿qué es lo que hace la enzima? En presencia del agua va a producir una reacción que devuelve a una de las moléculas el oxidrilo y a la otra el hidrógeno, ¿verdad? Bien, entonces separan dos moléculas. ¿Cómo es la hidrólisis de los hidratos de carbono? Entonces, los hidratos de carbono son grandes polisacáridos o disacáridos, dos monosacáridos, que se forman por condensación. Entonces, ¿verdad? Cuando se unen dos monosacáridos, se elimina un hidrógeno y un oxidrilo y se obtiene una molécula de agua. Para que ocurra eso tiene que haber una enzima, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en la hidrólisis, que es el proceso de la digestión, se digieren las sustancias por hidrólisis, ocurre lo contrario, ¿no es verdad? El proceso se va a invertir. Los hidratos de carbono se van a convertir en monosacáridos. Por ejemplo, un disacárido en dos monosacáridos. Al convertirse en dos, para que se conviertan en monosacáridos, una enzima tiene que devolver del agua en el que están, porque no puede, tiene que estar en presencia del agua, ¿no? Del agua en el que están, digamos, inmersas las moléculas, tiene que sacar una molécula de oxidrilo, devolver a una molécula y una de hidrógeno para la otra, ¿no? Entonces, vean, esta reacción, entonces, la hidrólisis y la condensación, las dos reacciones son reacciones reversibles. Entonces, un disacárido puede producir dos monosacáridos en presencia de una enzima. Y los dos monosacáridos, también con otra enzima, pueden volverse a unir y volver a formar un disacárido, ¿no? Por ejemplo, vean, nosotros cuando comemos hidratos de carbono polisacáridos, almidones, ¿no? Y cadenas grandes de glucosa, o disacáridos también que vienen de los alimentos. Para que los podamos absorber tiene que haber el proceso de hidrólisis. Entonces se tienen que separar dos monosacáridos de la disacárido. Por ejemplo, si consumimos maltosa, que es un disacárido, tiene que dividirse la maltosa en dos glucosas. Así sí se puede absorber la glucosa. Tenemos medios de transporte, ¿no? O transportes, por ejemplo, con sodio, que absorben a la glucosa. Ahora, esa glucosa ingresa a nuestro organismo
y se va a dirigir hacia la sangre, luego va a ir hacia las células, va a intervenir en procesos de obtención de energía, ¿no? A través de la glucólisis, de la fosforilación oxidativa, del ciclo de Krebs, obtención de energía. Pero también esa misma glucosa puede llegar al hepatocito o al músculo, y ¿qué va a ocurrir ahí? Se va a almacenar como una cadena grande de glucosa. ¿Qué se llama la glucosa que producimos los animales? Las cadenas de glucosa que producimos los animales, glucógeno. ¿Verdad? Y para que se unan las glucosas, nuestro organismo, nuestras células, todas nuestras células pueden producir glucógeno, pero digamos el músculo y el hepatocito producen en gran cantidad, ¿no? Entonces tienen que tener las enzimas, el tipo enzimático necesario para unir a esas moléculas de glucosa y convertirlos en glucógeno. Entonces, nosotros no podemos absorber disacáridos o polisacáridos o almidones. Nosotros tenemos que absorber solo glucosa. Ya nuestro organismo, nuestras células, además de utilizar a la glucosa sola, son capaces de construir sus propios hidratos de carbono, ¿no? Más complejos, pero no los podemos absorber como hidratos de carbono complejo. Entonces, fíjense, aquí podemos ver lo que les decía hace un momento. Un disacárido en presencia del agua, y la enzima, ¿no?, va a producir la reacción de... perdón, aquí no, tenemos dos monosacáridos con la presencia de una enzima, va a producir la condensación, va a liberar una molécula de agua y va a producir un disacárido. De un disacárido podemos obtener dos disacáridos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Uno cede un oxidrilo y otro cede un hidrógeno. Lo mismo ocurre con las grasas. La hidrólisis de las grasas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí los ácidos grasos digamos que están libres. Durante la condensación, tres ácidos grasos se van a unir a una molécula de glicerol. ¿Y qué van a formar? Un triglicérido, ¿no es verdad? Estos triglicéridos, tres, van a, junto con uniéndose al glicerol, ya no van a liberar una molécula de agua, sino tres moléculas de agua, ¿sí? Y la reacción, digamos, inversa va a ser que una enzima, una lipasa, va a dividir al triglicérido en tres ácidos grasos y un glicerol. Y fíjense que para hacer eso tiene que devolverles a los ácidos grasos el oxidrilo y a la molécula de glicerol tres hidrógenos. Estas tres moléculas de agua que se han formado, ¿con qué se han formado? Con tres oxidrilos de los ácidos grasos y con tres hidrógenos del glicerol, ¿no? Entonces, esta es una reacción progresiva. Lo mismo ocurre con las proteínas. Las proteínas se unen con la unión de aminoácidos, ¿no? Entonces, la condensación es cuando los aminoácidos se unen formando enlaces peptídicos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en cada enlace se va a eliminar un oxidrilo de uno de los aminoácidos y un hidrógeno del otro aminoácido para formar el enlace. Una vez que se ha formado el enlace, se forman péptidos. Y así sucesivamente, un péptido, un polipéptido, una proteína se puede formar adicionando a ambos lados de la cadena
aminoácidos, ¿no es verdad? Ahora, la hidrólisis es exactamente lo contrario. Una enzima, una peptidasa, va a romper el enlace peptídico y ¿qué va a hacer? Tiene que devolver un oxidrilo a uno de los aminoácidos y un hidrógeno al otro de los aminoácidos, ¿no? Aquí tenemos esa imagen, digamos. Tengo que entrar más en detalle, no vale la pena, ustedes han visto esto en bioquímica. Mejor que yo, saben, porque yo estoy listo en bioquímica para poder ayudar a ustedes. Ustedes están más frescos. Bien. Ahora, ¿cómo es la digestión de los hidratos de carbono? Damos la digestión de los hidratos de carbono y nos vamos. ¿Verdad? Nosotros, cuando consumimos hidratos de carbono, consumimos como sacarosa, como lactosa, como almidones, ¿no? Cuando consumimos un pan, por ejemplo, ¿qué es lo que consumimos? Almidón, ¿no? Si el pan es de maíz, o el pan es de arroz, o el pan es de yuca, o es el pan de trigo, almidón. ¿Sí? Una cadena larga de glucosas. Si ese pan está añadido queso, ¿qué vamos a estar consumiendo? Lactosa. Y si ese pan tenía queso y frutas, ¿qué más? Sacarosa. ¿No es verdad? ¿Ya? Si comemos una manzana, sacarosa. Entonces, es esta la forma en la que consumimos los alimentos. Pero no se puede absorber como sacarosa, lactosa o almidón en el intestino, porque el intestino no tiene medios de transporte que transporten sacarosa, no tiene medios de transporte que absorban lactosa, peor todavía almidones o hidratos del carbono completo. Estos tienen que ser hidrolizados, entonces. Tienen que ser convertidos en ¿qué? En monosacáridos. Hay otros hidratos de carbono también que consumimos. Cuando comemos carne, tiene cantidades de glucógeno de los músculos de los animales que comemos, ¿no? Ellos también sintetizan glucógeno, amilosa, alcohol, que es un hidrato de carbono, el ácido láctico, diferentes que vienen en los alimentos. Pero tenemos que convertirlos en glucosa. Lo que no podemos, todos estos hidratos de carbono que estamos viendo aquí arriba, ¿no? Podemos digerirlos, tenemos las enzimas, entonces, las enzimas que nos pueden digerir. Lo único que no podemos digerir es la celulosa. ¿Qué es la celulosa? La que está en las hojas verdes, ¿no? Cuando comemos, por ejemplo, hojas verdes que tienen celulosa, la celulosa queda como fibra y se va con las heces fecales. Pero la vaca, ¿no? El caballo tiene enzimas que convierten la celulosa, las destruyen y las convierten ¿en qué? En glucosa, en glucosa libre. Si nosotros tuviéramos esa enzima, no necesitaríamos, o podríamos comer pasto, ¿no? Alimentarnos de pasto, de hojas verdes. Bien, ¿cómo empieza la digestión de los hidratos de carbono? Rapidito vamos a ver esto. Los hidratos de carbono ni bien llegan a la boca, son atacados por la amilasa salival. La amilasa salival va a atacar el almidón y va a convertirlo en maltosa, en un disacárido. ¿Sí? Entonces,
Este almidón que va a ser digerido es el que, digamos, va a sufrir este proceso mientras el alimento esté en la boca. Entonces, si nosotros masticamos con cuidado, no comemos muy rápido, una parte importante del almidón que estamos consumiendo ya va a ser digerido en la boca, va a ser mezclado con la saliva, la amilasa salival va a digerir. ¿Hasta cuánto por ciento entonces podrá ser el almidón digerido en la boca? Hasta un 40%. Pero si comemos muy rápido, no le vamos a dar mucho tiempo a que la amilasa actúe. Entonces un 20% del almidón se digerirá. Por eso siempre se recomienda que haya una, digamos, coma, se mastique, se procese el alimento, no solamente para destrozar, juzgar, sino también para que la amilasa pueda actuar ya sobre el almidón y convertirlo en disacáridos, en maltasa. Esta entonces amilasa pancreática o sacar va a actuar solo en la boca y en el esófago, pero el esófago es un tiempo mínimo, 10 a 12 segundos, pasa el alimento por el esófago, entonces no hay mucho tiempo. Y se inactiva en el estómago. ¿Por qué? Porque el pH del estómago inactiva a la amilasa. Luego, continúa la digestión de los almidones, ¿dónde? En el intestino delgado. Una vez que los almidones y los disacáridos llegan al intestino delgado, en el quimo, va a haber ya aquí un grupo grande de enzimas que se va a encargar de digerirlas, a convertirlas en monosacáridos. La primera enzima es la amilasa pancreática, que es muy parecida a la amilasa salival. Va a continuar entonces la digestión de los almidones. El 80% o el 70% o el 30% de los almidones que no han sido digeridos en la boca por rápido el paso de la comida por la boca, ya van a ser digeridos en el intestino delgado. ¿Por quién? Por la amilasa pancreática, que los va a convertir en ¿qué? En glucosa o en maltosa. ¿Sí? Bien. Ahora, en el intestino delgado, como acabamos de ver en las criptas de Lieberkühn, están los enterocitos que producen 3 disacaridasas, y están 4 disacaridasas, ¿no? Que van a hidrolizar a los disacáridos. La maltasa que va a hidrolizar a la maltosa y la va a convertir en 2 glucosas. La lactasa que va a hidrolizar a la lactosa y la va a convertir en una glucosa y una galactosa. Y la sacarasa que va a hidrolizar a la sacarosa y la va a convertir en una fructuosa y en una glucosa. Entonces, fíjense, con la acción de las dos amilasas, la maltasa, la isomaltasa, la sacarasa y la lactasa, vamos a tener que todos los hidratos de carbono que hemos consumido se convierten en, ¿dónde está? Glucosa, fructuosa, aquí está, glucosa, galactosa y fructuosa. Estos 3 son monosacáridos. Y ya sabemos que hay transporte para la glucosa, hay transporte para la galactosa y hay transporte para la fructosa. Entonces nuestro organismo puede absorber estos nutrientes y llevarlos al intersticio y del intersticio al capilar y del capilar a la porta y de la porta al hígado y distribuirlo por todo el organismo. ¿Está claro? Entonces, aquí vamos a quedar
nos vemos en la próxima clase, que sería cuando mañana.